Cuando Afonso, un conductor de Uber con problemas financieros, gana la lotería, ve la oportunidad de transformar su vida y escapar de las ataduras de su matrimonio. Decidido a quedarse con toda la fortuna para sí mismo, elabora un astuto plan para engañar a su esposa, Frida. Sin embargo, a medida que las investigaciones de Frida avanzan, la verdad comienza a desenredarse, revelando una trama de fraude y manipulación que ella nunca habría imaginado. Todas las mañanas, Afonso se sentaba en el asiento del conductor de su coche, observando las calles de la ciudad a través del parabrisas empañado. El sonido constante del viento y los neumáticos en las calles era un ruido de fondo familiar, pero su mente estaba lejos de allí. Había algo extraño en la forma en que el frío de la mañana penetraba el vidrio, como si cada ráfaga de viento fuera un cruel recordatorio de su situación. El divorcio con Frida se había prolongado durante meses, y la sensación de pérdida parecía pesar aún más cuando pensaba en su actual lucha financiera. Cada día, la vida parecía una batalla interminable entre pagar las cuentas y tratar de recuperar algún control financiero. El Uber, que antes parecía una tabla de salvación, ahora se había convertido en un símbolo de su frustración. Perseguir cada pasajero, las interminables horas en la carretera y la constante mirada al visor de la aplicación se habían vuelto rutina, pero no aliviaban la sensación de que algo faltaba. Esa mañana, mientras conducía para otro día de trabajo, Afonso fue interrumpido por una notificación en su teléfono. El mensaje de Frida era un recordatorio para verificar el boleto de lotería que había comprado unos días antes, en un impulso de esperanza que parecía más un desvío que una oportunidad real. Se rió con una mezcla de incredulidad e ironía, como si la suerte, que siempre parecía darle la espalda, pudiera de repente cambiar. Solo cuando Afonso revisó los números, la realidad comenzó a desvanecerse en un torbellino de incredulidad. 8, 16, 21, 35, 42, 55 y 59, leyó en la pantalla de su celular, comparando con el boleto en sus manos. Sus ojos se agrandaron al ver que había ganado el premio mayor. La cantidad del premio era tan exorbitante que tuvo que parpadear varias veces, tratando de procesar lo que tenía frente a él. Era dinero suficiente para cambiar su vida por completo, para abrir puertas que siempre habían estado cerradas y para dejar atrás el dolor y la frustración. A lo largo de la tarde, Afonso se encontraba en un estado de euforia y confusión. La noticia del premio no solo le trajo una sensación de alivio inmediato, sino también una nueva perspectiva sobre cómo podría resolver sus problemas con Frida. Había una parte de él que quería simplemente salir corriendo y nunca mirar atrás, pero había otra parte, más calculadora, que empezaba a formar un plan. Sabía que el divorcio aún estaba en trámite y que cualquier cantidad que ganara por ley sería dividida con Frida. El simple pensamiento de tener que compartir la fortuna con su exesposa, con quien ya no quería ningún tipo de vínculo, era insoportable. Afonso sintió una ola de determinación apoderarse de él, decidiendo que no podría permitir que ella viera ni un centavo del premio. Su plan era crear una estrategia para ocultar el dinero de cualquier manera posible, asegurándose de que la fortuna fuera enteramente suya. En los días que siguieron, Afonso se sumergió en una rutina frenética. Cada movimiento estaba calculado y cada decisión cuidadosamente pensada mientras aún compartía la casa con su esposa. Afonso encontró formas de disimular su estado de ánimo con sus pasajeros, mientras su mente hervía con esquemas y estrategias para ocultar su nueva riqueza. El premio de la lotería no era solo un cambio de suerte, sino una oportunidad para reescribir su vida, y Afonso estaba decidido a aprovecharla al máximo. Sin embargo, mientras elaboraba su plan y se preparaba para ejecutarlo, no podía evitar sentir una punzada de culpa. La victoria parecía amarga, envuelta en mentiras y engaños. Pero, por ahora, la necesidad de deshacerse de Frida y asegurar su propia libertad financiera era más fuerte. Sabía que, al final, tendría que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, pero estaba listo para enfrentarlas si eso significaba asegurar su futuro. Días después, Afonso tuvo éxito con su plan.
Con los papeles del divorcio en la mano, Frida se sentó en el sofá de la sala, con la mente dando vueltas con la nueva información que acababa de recibir. La noticia de que Afonso había ganado la lotería solo un día después de que firmaron el divorcio parecía una pesadilla de la que no podía creer, como una cruel ironía que la vida le había impuesto. El reportaje que había visto en la televisión no mencionaba nombres, pero las descripciones de los ganadores coincidían con las características de Afonso, y la confirmación llegó cuando vio su nombre en un artículo de un periódico en línea. Sacudió la cabeza, como si estuviera tratando de apartar la realidad. «No puede ser verdad», murmuró, tratando de procesar la situación. El divorcio se había prolongado durante meses, en una lucha interminable por separar lo que quedaba de la vida que habían construido juntos. Ahora, con la perspectiva de un premio millonario en juego, la sensación de traición se intensificó. Frida se sentía impotente e injustamente tratada, como si el universo hubiera decidido ser particularmente cruel con ella. En cuanto supo de aquello, Frida llamó a Afonso, quien contestó de inmediato, y cuando le preguntó sobre el premio de la lotería, él simplemente respondió: «Fueron solo 100.000 reales que se quedaron en el banco por una deuda antigua. Ni siquiera vi el dinero». Aunque desconfiaba de la respuesta, Frida se vio obligada a aceptarla. Cada detalle del divorcio parecía aún más amargo ahora. Frida sabía que si hubiera logrado descubrir el premio antes de que Afonso lo ocultara, podría haber asegurado una parte sustancial de la fortuna. Era una oportunidad que estaba a su alcance, pero que le fue arrebatada. La frustración y la sensación de impotencia comenzaron a transformarse en una necesidad de justicia. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo y, si era posible, recuperar algo de lo que había perdido. «Él no puede simplemente salirse con la suya», dijo Frida, decidida. La idea de que Afonso estuviera disfrutando de una vida de lujo mientras ella luchaba por sobrevivir era intolerable. En su mente, la injusticia era casi una herida abierta. Si Afonso realmente la había engañado y escondido el premio, necesitaba descubrir la verdad. En los días siguientes, Frida comenzó a moverse con una nueva determinación. Se puso en contacto con su abogado, quien ya estaba al tanto de las complicaciones del caso. «Necesito que investigues esto», pidió Frida con un tono de urgencia en su voz. «No podemos dejar que él salga ganando». Su abogado, un hombre calvo y de mirada astuta, ajustó sus gafas y comenzó a trazar un plan para investigar la situación. «Necesitaré pruebas para demostrar que está escondiendo el dinero», dijo mientras anotaba rápidamente información. «Vamos a verificar todas las transacciones bancarias, movimientos sospechosos y cualquier otro detalle que pueda confirmar tus sospechas». Frida también comenzó a rastrear redes sociales y foros de noticias, buscando cualquier pista que pudiera proporcionarle una ventaja. Sabía que Afonso era un hombre meticuloso, pero estaba decidida a encontrar una brecha. Había algo personal en esta búsqueda, además de una sensación de que, si lograba desenmascararlo, de alguna manera estaría equilibrando la balanza. Además, Frida comenzó a observar cómo Afonso se comportaba en las pocas conversaciones que todavía estaban obligados a tener. En cada interacción, buscaba señales de nerviosismo o evasión. La sensación de traición no la abandonaba, y cada pequeño detalle parecía cargado de significado. Frida estaba convencida de que Afonso estaba tratando de usar su victoria en la lotería como un escudo contra sus obligaciones legales y emocionales. Una semana antes, en un barrio cercano, Gustavo, abogado y amigo de Afonso, estaba sentado en su pequeña oficina, rodeado de pilas de papeles y libros de contabilidad, cuando recibió el mensaje de Afonso. Era un simple «necesitamos hablar», que llevaba una urgencia que no podía ignorar. Gustavo sabía que Afonso estaba pasando por una fase difícil tras el divorcio, pero nada lo preparó para la revelación que seguiría. Cuando Afonso entró en la oficina, sus ojos brillaban con una emoción casi frenética. Sin rodeos, Afonso soltó la noticia que cambió el ambiente de la sala. Había ganado la lotería. Gustavo se quedó atónito, con la mandíbula ligeramente caída, mientras Afonso continuaba explicando. «Sé que parece increíble, pero es verdad, y necesito tu ayuda». Después de escuchar a su amigo,
La idea de ayudar a Afonso a esconder el premio y engañar a Frida parecía inicialmente absurda para Gustavo. El concepto de traicionar a alguien, incluso estando en proceso de divorcio, no encajaba bien con su ética personal. Sin embargo, la propuesta de Afonso era clara y directa. Gustavo recibiría una parte del premio a cambio de su ayuda. El valor ofrecido era considerable, mucho más que una suma que podría cambiar la vida de Gustavo para siempre. «Afonso, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres hacer?», preguntó Gustavo con evidente preocupación en su voz. Engañar a Frida, esconder el dinero, no es exactamente un juego limpio. Afonso asintió con firmeza. «Sé que no lo es, pero no entiendes. Frida ha sido una pesadilla. Si tengo que dividir este premio con ella, perderé todo lo que he logrado. Necesito tu ayuda para mantener esta fortuna solo para mí». Gustavo dudó, pero la visión de su propia situación financiera, de cómo una parte de ese premio podría aliviar sus preocupaciones y darle un nuevo comienzo, pesaba más en su mente. Respiró hondo y finalmente accedió. «De acuerdo, te ayudaré, pero necesitamos un plan sólido. No podemos dejar cabos sueltos». Ambos pasaron horas elaborando una estrategia meticulosa. La primera parte del plan implicaba crear un esquema para ocultar el dinero. Afonso utilizaría una serie de cuentas bancarias ficticias y offshore para esconder los fondos. Gustavo ayudaría a establecer estas cuentas y asegurarse de que estuvieran bien protegidas contra cualquier investigación. La segunda parte del plan era aún más delicada. Necesitaban asegurarse de que Frida creyera que el premio era mucho menor de lo que realmente era o que sería anunciado por la prensa. Afonso planeaba declarar una cantidad muy inferior a la real, utilizando el pretexto de que estaba pasando por dificultades financieras. Para darle credibilidad a la historia, manipularían registros bancarios y crearían documentos falsos que mostraran una narrativa falsa de pérdidas e inversiones. Gustavo, aunque reacio, se involucró completamente en la ejecución de los detalles. Con cada reunión se veía más inmerso en el plan, ajustando estrategias y asegurándose de que todos los aspectos estuvieran cubiertos. «Recuerda», solía decirle a Afonso con frecuencia, «cada movimiento debe estar calculado. Cualquier error puede hacer que todo se derrumbe». Cada día, la línea entre lo correcto y lo incorrecto parecía desdibujarse más. Gustavo comenzaba a cuestionarse si había tomado la decisión correcta, pero la promesa del premio y la visión de un futuro más tranquilo ayudaban a silenciar sus dudas. Sin embargo, la conciencia de que estaban jugando un juego peligroso nunca desapareció por completo. Volviendo al presente, Frida estaba sentada en la mesa de su cocina, con una pila de notas y documentos esparcidos frente a ella. Las semanas siguientes al descubrimiento de la victoria de Afonso en la lotería habían sido un torbellino de actividades frenéticas. Decidida a encontrar alguna pista que corroborara sus sospechas, comenzó a reunir información e investigar la situación de manera más profunda. Primero, habló con los vecinos de Afonso en su nueva dirección, disfrazada de alguien interesada en saber más sobre los recientes cambios en el barrio. Frida preguntó sobre el comportamiento de Afonso y si habían notado algo diferente en su estilo de vida o en sus finanzas. ¿Has notado algún comportamiento extravagante con el dinero por parte de Afonso?, le preguntó a una vecina anciana. La respuesta fue ambigua. Bueno, ha estado un poco más reservado, pero no estoy segura de qué pueda estar pasando. Estas respuestas, aunque vagas, contribuyeron a la creciente sensación de que algo estaba definitivamente mal. Además, Frida consultó a antiguos colegas de trabajo y conocidos de Afonso, buscando información indirecta sobre su situación financiera. Con cada nueva conversación, sentía que había algo que no encajaba. Había rumores de que Afonso estaba lidiando con problemas financieros, pero no había información concreta que indicara la verdadera situación. A pesar de sus esfuerzos, Frida aún no podía encontrar pruebas claras sobre el premio o sobre cualquier intento de Afonso de esconder la fortuna. Cada pista parecía desvanecerse antes de que pudiera confirmarse, lo que solo alimentaba sus sospechas.
Mientras tanto, Afonso y Gustavo estaban ocupados con la ejecución de su plan. Manipulaban documentos y preparaban una fachada que mostraba que todo se estaba haciendo de manera correcta. Afonso, con una sonrisa forzada, seguía presentándose como un hombre que luchaba por mantener la estabilidad financiera. Gustavo, cada vez más involucrado en el esquema, coordinaba las operaciones para asegurarse de que no hubiera fallos en los registros falsificados. La situación estaba comenzando a volverse más complicada de lo previsto. Frida, con la ayuda de su abogado, estaba empezando a comprender mejor las brechas en el plan de Afonso. El doctor Campos, el abogado, era un hombre experimentado y meticuloso, y había identificado algunas inconsistencias en las declaraciones financieras de Afonso, comenzando a trazar un plan para exponerlas. «Hay algo extraño en las fechas de las transacciones y en las declaraciones de ingresos», dijo el abogado a Frida mientras revisaban documentos juntos. «Podemos encontrar una brecha aquí. Necesitaremos más pruebas para armar un caso sólido». La preparación para desenmascarar a Afonso involucraba un análisis cuidadoso de todos los documentos disponibles, así como el monitoreo de las transacciones bancarias y otros movimientos financieros. Frida sabía que la investigación sería un juego de paciencia y estrategia, y con cada descubrimiento, la sensación de que se estaba acercando a la verdad crecía. Por su parte, Afonso y Gustavo estaban cada vez más nerviosos. La presión para mantener la fachada se intensificaba, incluso sin saber de los avances de la investigación de Frida. La necesidad de proteger el esquema y evitar cualquier error se estaba convirtiendo en una prioridad. Gustavo, que había comenzado el plan con cierto escepticismo, ahora sentía el peso de la responsabilidad de garantizar que nada fuera descubierto. A medida que el plan de Afonso y Gustavo avanzaba, Frida estaba decidida a revertir la situación. Con la ayuda del doctor Campos, comenzó a armar un caso que podría revelar la verdadera magnitud de la fortuna de Afonso y desenmascarar las maniobras de ocultación. La batalla se estaba convirtiendo en una lucha de inteligencia y estrategia, con cada lado tratando de superar al otro en un juego peligroso y complejo. Días después, Gustavo estaba sentado en su oscura oficina, solo iluminada por la luz del monitor de la computadora. La pantalla mostraba una serie de documentos y registros bancarios, todos manipulados y ajustados para crear la fachada de que Afonso estaba atravesando dificultades financieras. Sin embargo, al mirar esas páginas, Gustavo sintió una creciente inquietud que no pudo ignorar. Desde el inicio del plan, Gustavo se había convencido de que estaba haciendo lo correcto. La promesa de una parte del premio, junto con el deseo de ayudar a un amigo en apuros, fueron las motivaciones que lo llevaron a aceptar la situación. No obstante, a medida que pasaban los días y la complejidad de la situación aumentaba, Gustavo comenzó a sentir el peso de la responsabilidad. La culpa lo consumía, y la línea entre lo correcto y lo incorrecto parecía cada vez más borrosa. Esa noche Gustavo estaba particularmente agitado. El sonido constante de las teclas de su teclado parecía una banda sonora de su crisis interna. Las imágenes de Frida, engañada, resonaban en su mente. Su conciencia estaba comenzando a rebelarse contra el plan que había ayudado a orquestar. «No puedo seguir con esto», pensó Gustavo, con la mente perdida en una creciente sensación de arrepentimiento. «Lo que estamos haciendo está mal. Estamos perjudicando a una persona que solo está buscando lo que le corresponde». Bajo el peso de su conciencia, la lealtad hacia Afonso estaba comenzando a desmoronarse. Gustavo se preguntaba si había alguna manera de revertir la situación sin comprometer aún más su propia integridad. La idea de revelar la verdad a Frida y corregir la situación parecía una alternativa atractiva, pero también llevaba el miedo a las repercusiones personales y legales que eso podría acarrear. Mientras tanto, Frida continuaba su incansable búsqueda de pruebas concretas sobre el premio de la lotería y lo que Afonso podría haber hecho con él. Se sumergía en cada detalle, analizando documentos y hablando con personas cercanas a su exmarido. Su abogado había encontrado algunas irregularidades en los registros, pero aún no había suficientes pruebas para una acción decisiva. Frida mantenía sus descubrimientos en secreto.
decidida a mantener el elemento sorpresa. Sabía que cualquier revelación prematura podría permitir que Afonso se preparara para la reacción. Con cada nueva información, su deseo de exponer la verdad y asegurar justicia se hacía más fuerte. Sin embargo, la situación estaba comenzando a convertirse en una carrera contra el tiempo. Frida tenía pocas certezas sobre la magnitud de la fortuna y las maniobras de Afonso para esconderla. La necesidad de encontrar pruebas concretas era cada vez más evidente, pero el plan de Afonso y Gustavo avanzaba rápidamente para crear una fachada que hacía que la verdad fuera cada vez más difícil de alcanzar. Luchando contra su propia crisis de conciencia, Gustavo decidió buscar consuelo en un viejo amigo que sabía que sería una fuente de sabiduría e imparcialidad. «Estoy en un dilema», admitió Gustavo con la voz temblando por la tensión. «Estoy ayudando a un amigo a engañar a su exesposa y siento que me estoy hundiendo en algo en lo que no debería estar involucrado». Renan, su amigo, escuchó con atención y al final le ofreció una visión clara. «Debes evaluar el costo real de tus acciones, Gustavo. La honestidad y la integridad son más valiosas a largo plazo que cualquier recompensa financiera momentánea. Tienes la oportunidad de hacer lo correcto». Con esas palabras resonando en su mente, Gustavo comenzó a reconsiderar su papel en el esquema. La idea de redimirse y tomar una decisión moralmente correcta estaba empezando a tomar forma. La lucha interna se estaba volviendo insoportable, y mientras contemplaba sus opciones, la presión para mantener la fachada y la creciente inquietud lo empujaban hacia un punto crítico de decisión. Aún así, no tuvo el valor de traicionar a su amigo y permaneció en silencio por más tiempo. Al mismo tiempo, Frida estaba en su casa, revisando antiguos papeles y registros financieros, una tarea que parecía interminable. Sus esfuerzos por desenterrar cualquier evidencia sobre el premio de la lotería finalmente estaban empezando a dar frutos. La perseverancia se había transformado en un sentimiento creciente de esperanza, y su determinación por descubrir la verdad estaba a punto de ser recompensada. Aquella tarde, mientras revolvía una caja de documentos olvidados en un rincón de la oficina, Frida encontró un boleto de lotería con una marca de ganador. El boleto estaba escondido entre papeles amarillentos, como si hubiera sido colocado allí para pasar desapercibido. Frida sintió que su corazón se aceleraba al reconocer el logotipo de la lotería y los números correspondientes al premio. 8, 16, 21, 35, 42, 55 y 59. Ese boleto correspondía a un premio de decenas de millones de reales, y no era poco dinero como Afonso intentaba disfrazar. Al darse cuenta de esto, examinó el boleto con una mezcla de incredulidad y alivio. La prueba estaba allí, en sus manos. La sensación de haber encontrado finalmente algo concreto la llenó de entusiasmo y al mismo tiempo de agotamiento. Sabía que esa era la clave para demostrar que Afonso estaba ocultando la verdad sobre el premio. Decidida a usar la evidencia a su favor, Frida inmediatamente programó una reunión con su abogado, el Dr. Campos. En su oficina, una sala impecablemente organizada, colocó el boleto sobre la mesa con una expresión de determinación en su rostro. «Dr. Campos», comenzó Frida con voz firme, «encontré este boleto de lotería. Creo que Afonso está tratando de engañarme con una narrativa falsa sobre la división de bienes. Necesito entender cómo se puede usar esto para demostrar que está ocultando el premio y perjudicando mis derechos». El Dr. Campos examinó el boleto con atención. «Este boleto es una pieza fundamental», dijo con voz llena de autoridad. «Con esto, podemos probar que Afonso tiene una fortuna considerable que no declaró. El próximo paso es reunir todas las pruebas relacionadas con el premio y demostrar que intentó crear una narrativa falsa sobre el valor de los bienes». Frida asintió, sintiéndose animada. «Entonces, ¿qué necesitamos hacer para asegurarnos de que esto se presente correctamente en el tribunal?». El Dr. Campos comenzó a trazar un plan detallado. «Necesitamos recopilar todos los registros financieros de Afonso, incluidas las transacciones bancarias y los movimientos de cuentas
que puedan corroborar que el premio fue ocultado. También debemos preparar una declaración detallada sobre cómo Afonso intentó manipular la división de bienes. La conversación se profundizó en detalles legales, con el doctor Campos explicando los pasos necesarios para construir un caso sólido. Frida, con un sentido renovado de propósito, estaba decidida a luchar por lo que creía que era justo. La idea de que Afonso estaba tratando de perjudicarla y manipular la situación solo aumentaba su determinación. Estamos hablando de fraude y ocultación de activos, continuó el doctor Campos. Si logramos probar que Afonso hizo esto deliberadamente para evitar dividir el premio, podrías tener derecho a una parte sustancial de él, además de posibles daños morales. Además, él podría incluso ir a la cárcel. Mientras avanzaban los preparativos para la acción legal, Frida se dedicaba a compilar toda la información necesaria. Cada documento y cada transacción financiera se convertían en una pieza del rompecabezas que ayudaría a revelar la verdad. El enfrentamiento con Afonso se estaba acercando, y Frida estaba decidida a exponer el fraude y asegurarse de que se hiciera justicia. La revelación del boleto ganador y el descubrimiento de los intentos de manipulación por parte de Afonso marcaron el comienzo de una nueva fase en la lucha de Frida. Decidió confrontar a Afonso, invitándolo a cenar para discutir un último detalle de la división de bienes, las alianzas, que tenían un valor considerable. Aunque las alianzas no representaban mucho para Afonso, se vio obligado a aceptar la invitación, ya que necesitaba mantener la fachada de que no tenía dinero y que estaba pasando por una situación difícil después del divorcio. Algunas noches después, Frida había elegido un restaurante elegante y discreto para su encuentro con Afonso, un lugar que ofrecía suficiente privacidad para una conversación delicada. La decoración era sobria, con luces suaves y mesas dispuestas discretamente, creando un ambiente propicio para una discusión seria. Llegó temprano, con el corazón acelerado, y se acomodó en una mesa en un rincón, desde donde podía observar la entrada sin ser fácilmente vista. Cuando Afonso llegó, tenía un aire de confianza cuidadosamente disfrazado. Llevaba un traje oscuro que acentuaba su postura de autoridad, intentando aparentar que nada estaba fuera de lugar. Saludó a Frida con una sonrisa cordial, como si estuvieran allí para una conversación amistosa. «Frida, qué bueno verte», dijo Afonso mientras se sentaba en la mesa. «Espero que estés bien». «Lo estoy», respondió Frida con voz firme, «y estoy aquí porque necesito aclarar algunas cosas sobre la división de bienes y tu premio de la lotería. Hay muchas inconsistencias que deben abordarse». Afonso se inclinó un poco hacia adelante, tratando de parecer accesible. «Lo entiendo. Estoy completamente abierto a discutir cualquier asunto que tengas. Quiero asegurarme de que todo esté claro y sea justo». La conversación comenzó de manera civilizada, con Frida exponiendo sus preocupaciones de manera directa. «Encontré un boleto ganador que indica que ganaste una cantidad mucho mayor de la que me dijiste. Aunque el banco haya cobrado parte de una deuda, el dinero jamás se habría terminado así», dijo mientras observaba la reacción de Afonso. «Sin embargo, no mencionaste esto en nuestras negociaciones sobre el divorcio». Afonso mantuvo la sonrisa, pero su mirada se tensó un poco. «Ah, ese boleto. Ya sabes que gané, pero debes entender que todavía estoy ajustando mis finanzas y lidiando con los gastos». Con cada pregunta, las respuestas de Afonso eran cada vez más evasivas. Hablaba sobre complicaciones financieras y futuras inversiones, intentando desviar el enfoque de la conversación hacia cuestiones irrelevantes. Frida comenzó a darse cuenta de que sus explicaciones no coincidían con lo que ella sabía y sentía que estaba ocultando algo significativo. A medida que la conversación avanzaba, Afonso comenzó a sentirse acorralado. La idea de que Frida estaba acercándose a la verdad y de que sus mentiras podrían ser descubiertas lo llevó a actuar con desesperación. Había preparado una serie de documentos falsificados y una narrativa de pérdidas financieras para presentar como último recurso. Finalmente, Afonso estaba listo para intentar una maniobra final para asegurarse de que Frida no encontrara lo que buscaba.
Mientras Afonso se preparaba para esta acción, Frida se retiró para una reunión rápida con el doctor Campos, quien estaba siguiendo el encuentro desde un lugar discreto en el restaurante. Él se está mostrando cada vez más evasivo, le informó Frida, visiblemente frustrada. Necesito una estrategia para exponer la verdad, y rápido. El doctor Campos, con una expresión de concentración, afirmó: estamos cerca de algo crucial. He preparado una serie de pruebas que puedes presentar. Vamos a empezar a introducir estas pruebas y confrontarlo con lo que sabemos. La cuestión es actuar de manera coordinada para no dejar brechas. A medida que el encuentro llegaba a su fin, Afonso, inmerso en sus preparativos desesperados, no se dio cuenta de la renovada determinación de Frida y del arsenal de pruebas que ella y el doctor Campos habían preparado. Ni siquiera notó que ella había salido a hablar con su abogado. En cuanto Frida regresó a la mesa, cuando Afonso hizo su último intento de manipulación, ella estaba lista para desenmascarar sus mentiras. Con un firme «tengo algo que mostrar», Frida presentó los documentos y las pruebas que contradecían directamente las afirmaciones de Afonso. Detrás de ella, el doctor Campos hizo una presentación detallada de los registros financieros, demostrando claramente que Afonso estaba tratando de ocultar una parte sustancial del premio. El enfrentamiento fue intenso. Afonso, al darse cuenta de que sus mentiras estaban siendo expuestas, intentó mantenerse firme, pero la evidencia en su contra era irrefutable. La fachada que había construido para ocultar la verdad se desmoronó ante las pruebas presentadas por Frida y su abogado. Con el peso de la verdad finalmente revelado, Frida sintió una ola de alivio y justicia. El día después del encuentro en el restaurante también trajo una sensación de renovada determinación para Frida. Sabía que había alcanzado un punto crucial en su lucha y estaba decidida a llevar el asunto adelante. Con el firme apoyo del doctor Campos, decidió presentar una demanda judicial contra Afonso, alegando fraude y exigiendo que el premio de la lotería fuera dividido de acuerdo con las leyes de divorcio y los acuerdos financieros establecidos. El proceso comenzó con la presentación formal de una petición al tribunal, detallando las alegaciones de que Afonso había intentado ocultar el premio de la lotería y manipular la división de bienes. La petición también incluía las pruebas sustanciales que Frida y el doctor Campos habían reunido, como registros financieros y documentos falsificados, que demostraban claramente los intentos de fraude. El impacto del proceso fue inmediato. La noticia de la disputa judicial rápidamente se difundió, generando una cobertura significativa en los medios locales. El escándalo y la alegación de fraude atrajeron la atención de periodistas y reporteros, quienes comenzaron a investigar y reportar los detalles del caso. La exposición pública de la situación comenzó a presionar a Afonso, creando una atmósfera de presión constante. Durante las semanas previas al juicio, la situación se volvió cada vez más complicada para Afonso. Su equipo legal intentó contraatacar, argumentando que Frida estaba exagerando y que las alegaciones de fraude eran infundadas. Sin embargo, cada intento de desviar la atención del tribunal solo parecía aumentar la visibilidad del caso y la presión pública. Afonso comenzó a sentir el peso de las consecuencias de sus acciones. Las reuniones con sus abogados se volvieron más tensas y se vio obligado a lidiar con la creciente presión de los medios y del público. Los reportajes sobre el fraude y los intentos de manipulación comenzaron a afectar su reputación y su vida personal, convirtiéndolo en el centro de atención no deseada. En el primer día del juicio, la tensión en el tribunal era palpable. Frida y el doctor Campos estaban listos para presentar su argumento y sus pruebas con la convicción de quienes están del lado correcto de la justicia. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, curiosos y algunos que solo esperaban el desenlace del caso. El doctor Campos inició la presentación con una revisión meticulosa de las pruebas. Cada documento y cada registro financiero se mostraban con claridad, demostrando el intento de Afonso de ocultar el premio y engañar a Frida. La estrategia era exponer las contradicciones y la inconsistencia en las afirmaciones de Afonso, dejando claro para el tribunal que había una tentativa deliberada de fraude.
La expectativa crecía a medida que avanzaba el juicio. Frida, con el apoyo del doctor Campos y la confianza en la solidez de sus pruebas, estaba preparada para luchar hasta el final. El camino hacia la justicia se estaba volviendo más claro, y la batalla para asegurar que el fraude de Afonso fuera debidamente castigado estaba finalmente llegando a su fin. La verdad estaba saliendo a la luz, y con ella, la certeza de que se haría justicia. Para su mala suerte, la exposición pública del fraude tuvo un impacto significativo en todo el proceso. La presión para que Afonso pagara por sus acciones aumentaba, no solo por la posibilidad de una decisión desfavorable en el tribunal, sino también por la reputación que estaba siendo manchada públicamente. Sabía que la situación estaba fuera de su control y que la verdad estaba finalmente siendo revelada. A medida que el juicio de Afonso y Frida ganaba atención, la cobertura mediática comenzó a intensificar la presión sobre el caso. Las redes de noticias locales y nacionales se interesaron por la historia de una expareja en disputa por un premio de lotería oculto, transformando el conflicto personal en un drama de alto perfil. Los reportajes sensacionalistas destacaban las acusaciones de fraude de Afonso y el coraje de Frida al buscar justicia. Los titulares llamativos y las imágenes de los dos protagonistas se volvieron comunes en las portadas de los periódicos y en los principales noticieros de televisión. Las historias detallaban las tácticas deshonestas de Afonso y exploraban la narrativa de la lucha de Frida por la justicia, creando un constante murmullo en torno al caso. Los reporteros se apoderaron de los detalles más escandalosos del proceso, amplificando las consecuencias de la tentativa de fraude de Afonso. Exmarido intenta esconder premio millonario de lotería a su exesposa. Era uno de los muchos titulares que poblaban las páginas de los periódicos. Las entrevistas con expertos legales, los análisis de cómo el fraude había sido posible y los debates públicos sobre la ética y la ley mantuvieron el caso en el centro de las discusiones. Afonso, inicialmente resistente y confiado en su esquema, comenzó a sentir el peso de la exposición pública. La crítica severa de los medios, combinada con la creciente presión pública, afectaba su vida personal y profesional. Comentarios negativos en las redes sociales, reportajes incisivos y la constante presencia de periodistas en su puerta eran un recordatorio constante de las consecuencias de sus acciones. En los días previos a las principales audiencias del juicio, la presión sobre Afonso alcanzó un nuevo nivel. Se vio confrontado con un mar de pruebas, presentadas meticulosamente por el doctor Campos y su equipo. Las evidencias documentales sobre el premio de lotería oculto y el intento de manipulación de la división de bienes fueron expuestas claramente. Cada documento, cada transacción financiera, servía como un recordatorio del fraude que Afonso había intentado esconder. El día que se pronunciaría la sentencia, el tribunal estaba lleno y el ambiente cargado de una tensión palpable. Las declaraciones finales estaban a punto de ser hechas y la situación de Afonso se volvía cada vez más insostenible. La realidad de las acusaciones de fraude y de intento de manipulación se estaba concretando y la posibilidad de enfrentar sanciones graves era cada vez más inminente. La realización de que el proceso podría resultar en sanciones legales graves y consecuencias financieras devastadoras comenzó a atormentar a Afonso. El peso de la verdad, sumado a la vergüenza pública, lo hizo darse cuenta finalmente de la magnitud del desastre que había causado. La tentativa de engañar a Frida y esconder el premio de la lotería estaba desmoronándose como un castillo de arena. Frente a una situación tan grave, Afonso comenzó a considerar la posibilidad de una negociación de acuerdo. Sus abogados discutían posibilidades de mitigación con el equipo de Frida, mientras el público y los medios observaban atentamente el desarrollo de los eventos. La exposición y el impacto de las pruebas hicieron que la posición de Afonso fuera cada vez más precaria, ya que la estrategia de manipulación que había montado para evitar dividir el premio de lotería con Frida estaba fallando estrepitosamente. La posibilidad de un acuerdo parecía la única salida para evitar una condena aún más severa. Horas después, cuando finalmente se pronunciaría la sentencia, Afonso,
Con un traje oscuro y una expresión de nerviosismo disimulado, estaba sentado al lado de sus abogados. Intentaba mantener la compostura, pero la presión era evidente. El doctor Campos y Frida, sin embargo, estaban preparados para enfrentar el momento decisivo con confianza. Frida, con el corazón acelerado, sabía que era el día en que su búsqueda de justicia llegaría a su fin. Cuando el juez entró en la sala, el murmullo de las conversaciones cesó de inmediato. La autoridad del tribunal se hizo sentir, y todos se levantaron en señal de respeto. El juez, con una expresión grave, comenzó la lectura de la sentencia. Señor Afonso se le ha encontrado culpable de fraude y de intentar manipular los bienes durante el proceso de divorcio. Las pruebas presentadas fueron abrumadoras y demostraron claramente su intención de engañar a su exesposa y ocultar el premio de la lotería. Afonso intentó defenderse una última vez, levantándose y dirigiéndose al juez con voz temblorosa. Señor juez, yo solo intenté resolver la situación de la mejor manera posible. No tenía intención de perjudicar a nadie. Sin embargo, la defensa de Afonso parecía frágil ante el peso de las pruebas. El doctor Campos se levantó para presentar su argumentación final, reiterando los puntos clave de la acusación. Silencio en la corte. No puede interrumpirme. Las pruebas demostraron de manera inequívoca que Afonso ocultó intencionalmente el premio de la lotería y trató de manipular la división de bienes para beneficiarse injustamente. Las pruebas fueron claras, y su intento de engañar a la justicia y a Frida no puede ser tolerado. Considerando la gravedad de los delitos cometidos y el impacto de las acciones de Afonso sobre la víctima, Frida, y la integridad del proceso judicial, la sentencia es la siguiente. Afonso está condenado a 30 años de prisión. El señor Afonso también deberá reembolsar a la señora Frida el 50% del premio de la lotería. En ese momento, la declaración del juez fue recibida con un murmullo de sorpresa y aprobación entre los presentes. Afonso, que había escuchado la sentencia con un semblante de creciente desesperación, fue inmediatamente escoltado por los oficiales de justicia. La realidad del castigo que enfrentaría ahora se estaba concretando. Al escuchar la sentencia, Frida sintió un profundo alivio. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras asimilaba el impacto de la decisión. La lucha por la justicia estaba completa, y la verdad había prevalecido. Estaba satisfecha con el resultado, sabiendo que sus acciones y determinación habían llevado a la condena de Afonso y, por ende, al restablecimiento de la justicia que había buscado. Mientras Afonso era escoltado fuera del tribunal, enfrentándose a la realidad de su condena, Frida experimentó una mezcla de emociones. El proceso había sido largo y doloroso, pero la sentencia final trajo una sensación de cierre y justicia. La batalla había sido ardua, pero la victoria fue dulce y reconfortante, marcando el fin de un capítulo difícil y el inicio de un nuevo camino para Frida. Después de ese día, la vida de Frida y Afonso tomó rumbos drásticamente diferentes. Para Frida, el proceso fue agotador y le costó más que solo tiempo y energía. Una parte significativa de su dinero fue comprometida en el proceso legal, y la lucha por la justicia exigió mucho más de lo que había previsto. Sin embargo, a pesar de las pérdidas financieras y emocionales, la verdadera victoria para Frida fue la confirmación de que la verdad y la justicia prevalecerían. Además, recibiría parte del premio, como era su derecho. Con el tiempo, Frida comenzó a encontrar una nueva forma de seguir adelante. Aunque el divorcio y el fraude de Afonso la dejaron con cicatrices, estaba decidida a reconstruir su vida. Frida decidió usar la dolorosa experiencia como base para un nuevo comienzo, invirtiendo en lo que siempre la había apasionado: el arte. A través de una galería de arte local e iniciativas comunitarias, encontró una forma de canalizar su energía y creatividad, convirtiéndose en una artista de renombre en el medio artístico de la ciudad. Mientras Frida se adaptaba a su nueva realidad, Afonso enfrentaba las consecuencias de sus acciones. En la cárcel, estaba lejos del mundo que había conocido, y con el tiempo comenzó a reflexionar sobre sus errores. La condena de 30 años
lo obligó a confrontar la seriedad de sus actos y el dolor que le había causado a Frida. La prisión se convirtió en un lugar donde lidiaba con el peso de su codicia y deshonestidad, y las lecciones que aprendió, aunque amargas, fueron un reflejo de sus malas decisiones. La historia de Frida y Afonso se convirtió en un ejemplo ampliamente discutido sobre la importancia de la honestidad y la integridad. La narrativa de cómo un intento de engaño resultó en una condena severa y cómo una persona puede superar adversidades y reconstruir su vida fue ampliamente difundida. Frida se convirtió en una figura inspiradora para muchos, demostrando que, a pesar de los desafíos y las injusticias, es posible encontrar la fuerza para seguir adelante. Gracias por acompañarnos en otra historia emocionante. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Comparte este video con un amigo que también ame las narraciones emocionantes. No dudes en dejar tu comentario. Nos encanta saber lo que piensas. Hasta la próxima en Narraciones de mi Tierra.